Hoy vamos a ver, bueno, una de las ventajas de hoy, ¿verdad? Yo sé que voy a dejar aquí un toquecito, pausa. Bueno, muy bien. El, eh, esta presentación se la voy a pasar, se la voy a poner ahí en el aula virtual, pero en el entorno virtual que no lo tienen. Ahora no me pasa, ¿qué pasó aquí? Que no me está pasando. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ustedes están escuchando. Ahora sí. Sí, sí, profe. Ok, genial. Es que no me pasa, y que se me haya pegado la noche. Bueno, el patrimonio cuando hablamos de la sección patrimonial, ¿verdad? Ya estamos aquí, pero cuando hablamos del patrimonio de una sociedad anónima, ustedes desde contabilidad básica los hemos ido introduciendo. Solamente en contabilidad básica hubo una parte que se habló de las empresas de servicios y ahí se mencionó una entidad jurídica que tiene las siglas EIRL, o sea, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que son empresas de un solo dueño o empresas manejadas a título personal, o sea, con nombre propio, el nombre de la persona física, ¿verdad? Y posteriormente de esto comenzamos a introducirlos en toda la contabilidad financiera, desde mediados de contabilidad básica, ¿verdad? Desde que momento comenzamos a hablar de empresas comerciales, prácticamente los hemos sumergido en empresas de sociedad anónima. No será hasta después, a los que están llevando contaduría, que allá por cuando estén en el último curso, si es que se mantiene la estructura actual, pues veremos otros tipos de sociedades, otros tipos de sociedades. Pero hasta el momento hemos conversado solo de sociedad anónima. Estas empresas que tienen como denominación final SA, ¿verdad? Sociedad anónima. Hoy iniciamos con la estructura patrimonial. O sea, vamos a hablar de la tercera, perdón, sí, de la segunda parte de la segunda parte del estado de situación financiera. Recordemos que el estado de situación financiera se divide en dos partes, en la parte de activos y en la parte de pasivos y más patrimonio. Entonces hoy vamos a hablar de la parte del patrimonio, que es la segunda parte de la segunda parte del estado de situación financiera. Así le llamo. En contabilidad básica y lo que hemos visto hasta este momento y una ligera roce o pinceladas que vimos en el tema anterior, pero que aquí lo vamos a concentrar un poquito más, pues hemos hablado únicamente de tres cuentas, así muy a grosso modo, ¿verdad? Hemos hablado de capital social, hemos hablado de utilidades retenidas y hemos hablado de dividendos. O sea, hemos visto algún tratamiento contable sobre estas tres cuentas que se han ido tratando de contabilidad básica. Hoy, con este tema patrimonio, vamos a ver cómo se va a abrir el tema, cómo se abre la sección patrimonial, ¿verdad? Ya no es simplemente hablar de esas tres cuentas, capital social, utilidades retenidas, dividendos. ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo esta sección se abre mucho más. Las sociedades anónimas, bueno, son sociedades donde están compuestas por dos o más personas, ¿verdad? Ahí la composición de dos más socios, ¿verdad? Cada socio contiene una acción o un número de acciones correspondientes de las ha adquirido, ¿verdad? Puede ser que una sociedad tenga X número de acciones y cada socio tenga la cantidad que ha adquirido según sus, sus, sus aportes, ¿verdad? Puede también, como este ejemplo, puede ser que un socio pague una porción en efectivo de las acciones, puede ser que la otra porción la entregue en otros bienes, no necesariamente efectivo, o bien puede adquirir las acciones para hacer un pago parcial y después la cancelación misma. Todo esto va a quedar definido en el acta constitutiva de la entidad como sociedad anónima, específicamente, y es con el que hacemos el llamado asiento de apertura, o sea, el asiento inicial de una entidad. Y también como mencioné hace un rato, bueno, puede ser que también el pago no necesariamente sea en efectivo, sino
en especies, en otros activos, qué sé yo, que de repente, pues, un socio tiene un edificio, una persona tiene un edificio y la empresa, pues, le interesa que esa persona sea socio, entonces la persona puede aportar el edificio como parte de, como su aporte a cambio de las acciones, pues obviamente esas acciones tienen una retribución, como hemos visto a través de otros cursos, que es a través del pago de dividendos, ¿verdad? Recordemos que se pagan, se genera un pago de dividendos únicamente a las entidades en sociedad, porque cuando estamos en una empresa, una empresa individual de responsabilidad limitada, o una empresa que se administre a título personal, ¿verdad? A nombre físico, lo que se hacen son retiros, ¿verdad? Retiros y no dividendos, sino retiros de capital, que era el famoso asiento de retiros que ustedes analizaban y veían en contabilidad básica. Bueno, de eso vamos a hablar. Cada socio, pues, se le otorgan derechos idénticos, los derechos que tiene el alcance, una acción, toda acción, vamos a ver, cuando hablamos de acción, es el documento, ahorita tenemos a ver un ejemplo, una acción es un documento que le hace el distintivo que es socio de esa entidad y por lo tanto él tiene o se le otorga derechos dentro de la estructura administrativa de la entidad representan, pueden ser, bueno, representan en partes iguales, o sea, cada acción tiene una particularidad, un alcance definido, ¿verdad? De aporte de capital. Ya dice, representan partes iguales porque todas las acciones van igual. Ahora, quien tenga más aportes será el que tenga mayor cantidad de acciones, ¿verdad? Además, el capital está dividido en acciones, tiene responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Que tiene una responsabilidad que lleva de alcance hasta el valor del patrimonio que posee o que ha aportado, según el número de acciones que tiene, ¿verdad? Su denominación es SA, acciones comunes, idénticos derechos, unidad de socio, nominativas. Bueno, vamos a ver que tenemos dos tipos de acciones, tipos de documentos. Aquí nos habla de las acciones comunes y existe otro grupo conocido también como acciones preferentes, ¿verdad? Son documentos que tienen alcances administrativo, organizacional, de constitución diferentes, ¿verdad? Diferentes. Ya veremos que las acciones comunes son aquellas que le permiten el que tiene, el que tiene este tipo de acciones, o sea, posee estas acciones, le da derechos como, por ejemplo, eh, tener voz y voto en las asambleas de accionistas, por ejemplo, tiene derecho a recibir dividendos cuando existan utilidades, ¿verdad? Tiene derecho a tomar decisiones, a votar por decisiones en la asamblea en tanto a la repartición de las utilidades, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahí todas las cualidades que estén definidas dentro de la estructura del acta constitutiva de la entidad, definidas por la asamblea. También existen los accionistas preferentes, que vamos a tener todo toda una explicación sobre las accionistas preferentes, pero se le llaman preferentes porque, primero, porque tienen preferencia a la hora de repartir utilidades, a la hora de repartirse utilidades, a la hora de recibir dividendos. Hay preferencia, o sea, vamos a ver qué significa esto. Significa que un accionista preferente debe recibir dividendos, tenga ganancias o no tenga ganancias la entidad. Es el compromiso de la entidad pagarle dividendos. Cambio el accionista común no. El accionista común es, bueno, si tuvimos ganancias, le damos utilidades. Si no, no le damos utilidades. Y si hay utilidades, dependiendo las acciones, si las acciones preferentes son acumulativas, ¿verdad? Acumulativas, estas
Estas significan que si un año no hubo utilidad, el año siguiente debe pagarse la utilidad que se le quedó debiendo el año que no hubo, más lo de más lo de este año. ¿Ah? Entonces, cuando una entidad tiene utilidad, lo primero que hace, un momento, señor preferente, yo sé que usted es dueño de toda esta empresa. Usted es parte de la asamblea. Usted tiene derecho de voz y voto, pero dentro de la estructura constitutiva se tiene autorizado y se fue aprobado por ustedes de que primero tenemos que atender los dividendos de los accionistas preferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que los accionistas preferentes tienen esa preferencia, por eso se le llaman preferentes, tienen esa preferencia, pero dentro del contexto de la asamblea solamente tienen derecho a voz, no tienen derecho a voto. O sea, se les escucha, muchas gracias, pero no pueden votar. No pueden elegir no pueden ser, no pueden ser, no pueden elegir por la junta directiva. Podrían ser miembros de una junta directiva, de una entidad, sí, claro, si la asamblea los elige, pero no significa, no, ellos no pueden elegir a los miembros de junta directiva, no tienen, no pueden elegir interferir directamente en la administración, pueden influir con su voz, ¿verdad? Mención, pero no de alcance de voto. Bueno, esos son aspectos cualitativos que generales de las entidades. Aquí tenemos un ejemplo de una acción específica, ¿verdad? De una acción ahí, más o menos, ese es un cupón de acción, ¿verdad? Donde aquí nos dice, vamos a ver si son 100 acciones comunes, el capital social son de 100.000, o sea, cada 100.000 colones, en este caso, está representado por 100 acciones comunes y nominativas. Bueno, cuando dice nominativas es que el valor nominal de la acción es de 1.000 colones cada una. Entonces, ese es el valor nominal, el valor impreso en el documento, ¿verdad? Que ya conocemos un poquito lo que es el valor nominal, hemos hablado ya acá, pero aquí ya lo vamos a ver exclusivamente de, perdón, exclusivamente en acciones. Bueno, tenemos también el valor de las acciones. Me quedó pegado esto. Ok, ahora sí. El valor de las acciones, que dice aquí valor nominal o valor par. Es el impreso, el valor nominal es el que está impreso en el documento, en el título, ¿verdad? Como tal, que también se le conoce valor par, pero se le llama valor par cuando son vendidas o adquiridas. O sea, se dice, se adquirieron al valor par, significa que se adquirieron al valor nominal, ¿verdad? Eso es lo que nos dice cuando dice par, es que es al mismo valor nominal. El valor de mercado es el valor que, bueno, la valor en la Bolsa Nacional de Valores, en el caso nuestro, ¿verdad? Es el valor que tienen esas acciones en el mercado. Puede ser que esté por encima del valor nominal o puede ser que esté por debajo del valor, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de mercado, precisamente el que genera las fuerzas de mercado. Tenemos el valor en libros, ¿verdad? Como dice aquí, capital contable, participación de los accionistas menos la participación de los accionistas preferentes, dividido entre el número de acciones en circulación. Aquí, aquí estamos hablando propiamente de las acciones, de las acciones, bueno, de acciones, ¿verdad? El valor en libros es el valor de la acción que está registrada en la contabilidad. Recordemos que la contabilidad, en el momento que hacemos el registro del valor de un documento en la contabilidad, se convierte en valor contable, ¿verdad? El valor en libros. Recordemos un poquito que aquí es el mismo procedimiento, determinamos el valor de mercado, hay que hacer un ajuste, ajustamos el valor en libros al valor de mercado, entonces el valor de mercado ya deja de ser valor de mercado, en el mercado seguirá siendo valor de mercado, pero para efectos contables ya
se convertiría en valor. Y el valor de liquidación, cuando se, cuando se liquida, momento de hacer una transacción de liquidación, de venta o, no sé, de recibido, eh, y una liquidación de transacción. El total de patrimonio menos los de derechos preferentes, bueno, perdón, total de patrimonio, derechos preferentes, ¿no? Pues, aquí vemos una estructura simplemente informativa, cómo está distribuidas las acciones, podrían estar distribuidas las acciones, el documentos de las acciones de patrimonio, preferentes, comunes y total. Tenemos un patrimonio total de 553.600, de los cuales tenemos una división. Y vean ustedes, es importante siempre tener claro cómo está la distribución de las acciones dentro de la estructura patrimonial. En este caso, tenemos 1.600 acciones preferentes a un precio de liquidación de 105, dividendos preferentes atrasados 12.800, tenemos el total de accionistas preferentes, un total que, eh, que tienen derecho un 180.000, acciones en circulación de las preferentes. Ahorita vamos a hablar de qué se trata las acciones en circulación. Son 1.600, sacamos el valor de la acción haciendo una división. Nada más, esto es una información, no estamos hablando de estructura patrimonial, únicamente una información de cómo está compuesto el patrimonio, el total patrimonial de una determinada entidad. Y vemos una columna donde hace referencia de las acciones comunes, ¿verdad? Tenemos 372.800, acciones en circulación 1.600, por lo tanto el valor por acción 58. Entonces podemos decir que los 553.600 están una porción en acciones preferentes, de los cuales están compuestos en 1.168, en 1.600 acciones y dividendos atrasados. Y en caso de los accionistas comunes, tenemos 372.800 en 6.400 acciones en circulación. Bueno, es como una estructura informativa para ir nutriendo, que tenemos que ir justificando la cantidad de acciones y situación que está compuesta el total de patrimonio. Ahorita vamos a ver todo un esquema, también todo un tratamiento del patrimonio, de la estructura patrimonial. Derecho de accionistas, derecho de voto, en el caso de los comunes, derecho de voto por acción en las asambleas, derecho de participación en las actividades, derecho de propiedad para participar en nuevas emisiones, derechos para participar en distribución de activos y en casos de liquidación. Bueno, alguna terminología básica e importante. Capital autorizado. Como dice aquí, capital autorizado. Cantidad máxima de acciones de capital que la corporación puede emitir de acuerdo con las declaraciones de su carta corporativa. Una entidad puede solicitar, o sea, no es algo que está porque yo quiera o porque la entidad quiera. Bueno, voy a hacer un capital mi empresa va a tener un capital de 100 millones de colones. No, sí, sí, está bien, pero debe inscribirse ese capital. ¿Cuál va a ser la cantidad de acciones que van a estar compuestos ese capital? Esto debe llevar todo un proceso legal de inscripción, de constitución o de inscripción del capital autorizado para una entidad, ¿verdad? Capital emitido, una cosa es el capital autorizado, otra cosa es el capital emitido. Yo puedo tener autorizado emitir 100.000 acciones, entonces ahora sí, ya tengo autorizado cuántas emitir, cuántas voy a emitir, o cada cuánto voy a sacar la emisión de acciones. Bueno, o- ahí podemos separar lo autorizado con lo emitido, ¿verdad? Específicamente, capital autorizado cuyas acciones pueden ser cuyas acciones, las acciones como todo documento, ¿verdad? Pueden ser suscritas. Y ahorita, bueno, y suscritas, ¿qué quiere decir suscritas? Pues, para que irnos alineando con el tema, ¿verdad? Suscritas quiere decir que un socio, una persona que está interesada en ser socio, que se, que se registra como socio, puede adquirir acciones.
pero puede no pagarlas de inmediato. O sea, existe un compromiso de pago de esas acciones. Suscribir es eso, suscribir las acciones, pero no las ha pagado completamente. Y esto abre un espacio para también definir que cuando un socio ha suscrito acciones y hay un reparto de dividendos, los dividendos no se pagan sobre acciones suscritas, sino que se pagan sobre el capital social, las acciones contempladas como capital social, como emitidas y bueno, estamos hablando de circulación. Pero si el socio no ha pagado esa acción y tiene solamente el compromiso de pago, si hubiese reparto de dividendos, esa persona no tiene derecho a dividendos hasta que tenga las acciones totalmente pagadas. O sea, si pasó una fecha, se declaró dividendos, si tenía acciones en suscripción, no participó de esa declaración. Y no es que voy a pagarlas ya, no. No, es que normalmente cuando hay una declaración de dividendos, se dice, podemos estar hoy, qué sé yo, eh, 23 de mayo, ¿ok? Entonces hoy sale una declaratoria. La declaración, todas las personas, socios, inscritos como socios a la fecha del 28 de febrero, tendrán un pago de dividendos de X. Bueno, hay una declaración. Entonces, si alguien hoy tiene acciones suscritas, no se puede ya devolver el 28 de febrero para aparecer como acciones pagadas. Capital en circulación o exhibido, bueno, como dice aquí, total de acciones de capital pagado por los accionistas y que todavía se conservan estos en la fecha específica. O sea, que la acción está ya en el poder del accionista. En circulación, porque hablamos de circulación, porque ahí podemos tener empresas con socios en diferentes países, ¿verdad? Una empresa, imagínense ustedes una empresa como Coca-Cola, ¿verdad? Como Bimbo, empresas como y hay bancos como bancos también, ¿verdad? Son privados. Bueno, entonces tienen accionistas que no son propiamente el papá y la mamá, no. Es que son accionistas de todo el mundo. Pueden tener accionistas de Alemania, pueden tener accionistas de Chile, de China, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que llamamos capital en circulación, ¿verdad? Son las acciones que están en poder del accionista. ¿Y por qué digo poder del accionista? Porque ahorita vamos a hablar de unas acciones que no son capital autorizado y son capital remitido, pero que están en poder de la entidad. ¿Ah? Entonces, eso también es un tratamiento que lo vamos a ver con acciones en tesorería. Y vean ustedes, ¿qué fueron las acciones en tesorería? Bueno, son acciones que han sido emitidas, se han puesto en circulación, ¿ah? Y que hoy las posee la misma empresa. Por eso es que se llaman en tesorería, porque están guardadas en la tesorería. Bueno, se le llamaba así a un departamento donde guardaban eso, entonces acción de tesorería es porque están en custodia o más bien están en poder de la entidad. ¿Ah? Pero ¿qué pasa con la acción? Bueno, aquí dice las acciones de capital que la corporación emite para los accionistas y que vuelve a adquirir, pero no retira. O sea, están ahí. Las acciones de tesorería siguen manteniéndose en circulación, solo que no están en poder del accionista, están en poder de la entidad. Y cuando una acción está en poder de la entidad, este valor de la acción disminuye el patrimonio. Este valor de la acción no tiene derechos a dividendos, porque una entidad que posee acciones de sí misma no se hace dueña de sí misma, ¿verdad? Entonces no existe esa legalidad. Por lo tanto, aquí la persona, la entidad, debe introducirlas en un espacio denominado acciones en tesorería y el valor que tenga en tesorería va a disminuir el patrimonio. Recordemos que ahora ya estamos hablando
de otra estructura, ¿verdad? Estamos hablando de capital social. Estamos hablando ahora que el capital social se divide en capital social común, capital social preferente. Además, me están hablando ya de capital suscrito. Entonces voy a tener capital suscrito común, capital suscrito preferente. Ya hemos hablado que en la patrimonio están las utilidades retenidas. Hemos hablado que dentro de la estructura patrimonial están los dividendos. Entonces vamos a tener dividendos preferentes, dividendos comunes. ¿Ah? Ahora nos están diciendo que además tenemos acciones en tesorería. Ven ustedes cómo se va abriendo el espacio, el abanico de la sección patrimonial. Ya no son tres simples cuentas, ya llevamos bastantes cuentitas ahí acumuladas, ¿verdad? Y subdivididas. Entonces, tenemos que tener claro que la acción en tesorería disminuye, o sea, ¿cómo se representa la acción de las acciones en tesorería dentro de la estructura patrimonial? Restando. ¿Vale? Eh, pa- Viene a representar como los dividendos que restan a las utilidades retenidas, ¿verdad? Las acciones de tesorería se restan dentro del patrimonio. Bueno, muy bien. Capital suscrito, bueno, ya hablamos un poquito del capital suscrito, que es el importe que los socios se comprometen a aportar. Entonces vean que todo este embaraje de ventanas que se han ido apareciendo, prácticamente es la estructura de la nueva estructura de la sección patrimonial, la nueva estructura de la sección. Vamos a ver, bueno, continuar, y se me quedó. Capital social fijo. Minoría, aquí estamos con términos, nada más, ver, capital social fijo no puede ser modificado, sino que si no se reforman los estatutos, ¿verdad? Hay un capital social fijo, ok, vamos a ver, se estableció un total de acciones en circulación de 100.000 acciones a 1.000 colones cada una, bueno, X, estamos hablando ahí de, de un monto total de capital social. Ahora, la empresa tiene una necesidad. Probablemente recordemos que el patrimonio es una fuente de financiamiento de la entidad, o sea, el patrimonio y los pasivos. Por eso es que se divide el estado de situación financiera en dos partes. Primero, en los bienes que posee la entidad, y después esos bienes se dividen en una segunda parte, cómo fueron financiados. Algunos fueron financiados por terceros, o sea, por acreedores, esos son los pasivos, y otros son financiados por los socios y ese es el patrimonio. O sea, el patrimonio y los pasivos son fuentes de financiamiento de los activos, ¿verdad? Entonces puede ser que dentro de una estructura diga, bueno, ok, yo tengo un capital social de 1.000.000 de colones, yo necesito financiar, pero aquí para no tener que solicitar crédito, bueno, vamos a solicitar una autorización de un incremento del patrimonio para poder tener más socios y así captar recursos sin tener que endeudar, ¿verdad? Específicamente. Bueno, esa era la línea aquí. El capital fijo es aquel que ya está establecido, pero que se tienen que mover, para eso se tendrá que tocar los estatutos de la entidad. O sea, bueno, bien. Capital social, suma de las aportaciones que se obligan los socios, o sea, todo el capital social de la capital común, capital social, capital preferente, de la suma de ellos. Capital no emitido. Bueno, hace un rato vimos que teníamos un capital autorizado, ¿verdad? Y capital, acciones, es decir, vamos a poner aquí para capital autorizado y capital emitido, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahora nos habla aquí que el capital no emitido, pues es aquella, prácticamente vendría a ser la diferencia entre el capital social autorizado y el capital social en circulación, ¿verdad? Puede ser que yo tenga autorizado
100.000 acciones y solo he emitido 75. Entonces, ¿cuál es el capital no emitido? Las 25 que están dentro del capital autorizado y por lo tanto puedo ponerlas las puedo poner a la venta en cualquier momento, ¿verdad? A la oferta. Bueno, el capital contable, la diferencia ya este lo conocemos, ya esto ya viene en contabilidad básica, la diferencia entre el activo y el patrimonio y el pasivo. Certificado de acciones, documento que acredita la propiedad de un número de acciones, ya vimos un ejemplo. Y seguimos aquí con los términos, acciones de capital autorizadas, acciones de capital emitidas, acciones de capital en circulación, bueno, ya esto, acciones en tesorería, esto ya hemos hablado bastante. ¿Ya? Emisión de acciones de capital, cuando solo se emite una clase de acciones, esta se conoce como acciones comunes. ¿Ya? Pero podemos emitir dos tipos también, que son las acciones preferentes. Bueno, pues, emisión de acciones de capital valor par. Una corporación, tenemos un ejemplo, una corporación emite 100 acciones comunes con el valor par de 100 y 50 acciones preferentes con valor par de 400. Entonces, ¿qué significa el valor par? Es el valor nominal, es igual al valor nominal. Entonces vean ustedes el registro contable, muy simple, ya esto, antes le llamamos efectivo contra capital social, ahora ya tenemos que ir haciendo la distribución y distinción correspondiente, ¿verdad? ¿Cuánto se recibió? En este caso todo fue en efectivo y cuánto pertenece a capital social común y cuánto pertenece a capital social preferente. Eh, ok. Emisión de acciones de capital con PRI. Bueno, ahora vean ustedes, nos están hablando capital con prima, ¿sí? Habíamos dicho hace un momento que podíamos tener que el valor nominal de una acción podría estar por encima o podría estar por debajo. Cuando está por encima el valor nominal, entonces significa que las acciones tienen una prima. Están por debajo, tienen descuento. Entonces veamos este caso. Dice, una corporación emite 200 acciones comunes con valor par de 100 en 110. O sea, el valor par o el valor nominal es de 100, pero las emite a 10 colones más cara. Probablemente porque en el mercado se estén vendiendo en esos valores. Entonces dice la empresa, bueno, y si en el mercado están 110 y las personas están pagando a 110, pues nosotros los vamos a vender en 110, ¿verdad? Entonces, es parte del juego de la oferta y la demanda. Y acciones preferentes con un valor par de 400 en 450. Bueno, ahí dice página 217, ese número no le da caso, que ya ese no lo había visto anteriormente y no lo corregí. Eso no pertenece a la página. Eso. Continuamos acá. Entonces tenemos, vean ustedes, cómo se abre el abanico del patrimonio. Ahora me están hablando de cuenta de primas, entonces, prima para acciones comunes, prima para acciones preferentes. Aquí es importante y es algo que ya yo les había dicho en el curso, en el tema anterior, ¿verdad? En un momento que tocamos las acciones y ya les dije, recuerden esto porque lo vamos a tratar en el tema de patrimonio, ¿verdad? Capital social, ya sea común o preferente, siempre se va a registrar al valor nominal. Siempre se va a registrar al valor nominal, ¿verdad? Y vamos a registrar la diferencia del valor par, la diferencia, la vamos a registrar ya sea a prima en acciones comunes, a prima en acciones preferentes, si se vende por encima del valor nominal. Y tendríamos que registrarlo a descuentos de acciones comunes, descuentos de acciones preferentes, si se vende por debajo de del valor nominal, ¿verdad? En este caso, ambas acciones se vendieron por encima y vean ustedes cuál es el valor que el capital común social, como el valor par, el valor nominal es de 100, las 200 por 100 son 20.000. Capital social común, 20.000. La diferencia, los 10 colones, por
esos, esos, esos 2.000, ¿verdad? Se llevan a la prima. Son los elementos que es importante, ¿verdad? Que aquí, entonces vemos que aparece una cuenta nueva también. Otra es parte de la estructura, y vamos a ver luego una estructura completa de la sección patrimonial. Bueno, muy bien, ese es el ejemplo cuando vendemos acciones por encima del valor nominal. Veamos este caso. Una corporación emite 250 acciones comunes con un valor par de 100 al 95%, o sea, se vende por debajo del valor nominal. Las acciones preferentes, un valor par o valor nominal 400 a 300. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos. ¿Qué pasa aquí? Que las acciones se venden con 95%, en este caso, como el valor son 100, son 5 colones, ¿verdad? 5 colones por 250 se vendió la acción común, un descuento de 1.200. Pero observen que el capital social común, capital social preferente, siempre se registran al valor nominal. Siempre. ¿Ah? Siempre se registra. Si hay una diferencia, se irá a descuento o a prima según corresponda. En este caso, se fueron a descuento y se hace el recibo del efectivo. Bueno, continuamos con este otro ejemplo. Venta de acciones combinadas. Bueno, eh, aquí quiero traer a colación un recuerdo. Cuando ustedes, me parece a mí, tuvieron que haberlo visto, porque recuerdo cuando daba el curso de Intermedia uno, pues les mencionaba, ¿verdad? Cuando adquiríamos activos no corrientes, activos tangibles, como equipo, maquinaria, etcétera, cuando lo adquiríamos en lote, ¿verdad? O sea, nos meten un lote de activos. Ahí hay mesas, hay equipo, hay vehículos, no sé, un lote de activos. Y recordemos que para efectos contables teníamos que hacer el registro, bueno, si lo de equipo, había que registrarlo en equipo, en maquinaria, y había que darle un valor a cada. Entonces, ¿cómo darle un valor a un lote? Entonces recurríamos a una acción ahí donde revisábamos cómo estaba el activo en el mercado, el precio de adquisición real y posteriormente el precio de venta real. Lo calculamos cada activo al precio de venta real y después sacábamos un factor para prorratear, ¿verdad? Y ese factor de prorrateo se lo aplicamos al valor total del lote y ya teníamos el valor de cada uno de los bienes prorrateado, ¿verdad? Pasa algo semejante aquí, cuando nos dice una corporación 20 paquetes de títulos por 100 a 110 cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí si ustedes cogen 20, bueno, tengo la calculadora mía, yo no vi la ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes multiplican y tenemos ahí 200, 200, 2000, 2000, 2200. Ujú. Entonces tenemos ahí, cada paquete tiene un valor de 110, o sea, en total de 1200. Cada paquete contiene 4 acciones comunes con un valor par de 5, valor de mercado 18.75 cada uno. 2 acciones preferentes de 20 colones, ¿verdad? Valor par, valor de mercado 25. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Sacamos un prorrateo, ¿verdad? Entonces, llevamos el valor de las acciones al valor de mercado. Cada paquete tiene 4 acciones comunes, 2 acciones preferentes. Valor de mercado tenemos 18.75, 25 para preferente, 18.75. Entonces sacamos un valor, cómo está este paquete a valor de mercado. Entonces me dice que a valor de mercado el paquete está en 125 colones, 75 acciones comunes, 750. Entonces, a partir de aquí, sacamos un factor. Se saca un factor. ¿Cuánto representa 75 entre 125? ¿Cuánto representa 50 entre 125?
Ese es el factor, ese se le llama factor de prorrateo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Ahí tenemos, sacamos el factor de prorrateo y lo multiplicamos por el valor, por el paquete, por el valor del paquete, por el valor total del paquete, en este caso, que eran 2.200, ¿verdad? Entonces, es 75. Entre 125 me va a dar un factor que multiplicado por el total de del paquete me va a decir cuánto me costó las acciones comunes que están dentro de ese paquete. Y lo mismo hacemos en preferente. Entonces vemos que aquí distribuimos el valor mediante un factor, distribuimos el valor del paquete 2.200. Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Tenemos que verificar cómo está esto en relación con el valor par para ver si estos 1.320 tienen prima, cuánto es, si tienen prima o están al valor nominal, si estos 8 o tienen descuento también, ¿verdad? Y lo mismo sucede en estos 820, si tienen prima o tienen descuento. Entonces ahí sabemos que, de acuerdo a la información, si mal no recuerdo, ¿verdad? Dice que, vamos a, lo voy a volver, pues ya no me acuerdo. El valor par de la acción común es de 5 y el valor preferente eh, de cada acción son 20. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, muy bien, vamos a ver si puedo sacar la calculadora por aquí, si me permite. Pantalla. Debería tener una herramienta llamada calculadora de esto, ¿verdad? Ah, para hacerlo ahí, ya, tantísimo. Algo hice que no tenía que hacer. De la presentación. Algo toqué, ponerme travieso. Eh, bueno, voy a aprovechar. Esperen, sí, voy a sacar la calculadora aquí. Voy a sacar de una vez para tenerla aquí. Calculadora. Más fácil. Ahí creo que están viendo la calculadora también, ¿verdad? Parece, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que cada paquete son, según vimos, si mal no recuerdo, eran 4 acciones comunes, ¿sí? 4 acciones comunes y tienen un valor de 5, o sea, 16, perdón, 4 por 5, 4 por 5, y no me está funcionando la calculadora. A ver, 4 por 5, no me quiere funcionar. Bueno, son de 20, ¿verdad? Estamos hablando de 20. Y son 20 paquetes, o sea, 20 puesto por 20, tenemos 400. Entonces aquí el capital social común son 400, ¿verdad? Son 400, o sea, cada paquete tiene 4 acciones, cada acción común vale 5 colones, entonces, y son 20 paquetes. Entonces sería multiplicar 4 por 5 por 20. Entonces, cada paquete contiene un capital social común de 400 colones y lo pude vender en 1.320. Entonces la diferencia, 920, se va a prima en acciones comunes. Lo mismo sucede con el capital social preferente. Ya no recuerdo por el valor del social preferente. Nos dice que son 2 acciones a 20 colones, ¿no? A 20 colones es el valor, ¿verdad?
Entonces, estamos hablando acá, a ver si permite esto. Entonces, estamos hablando de dos acciones por 20 por 20 colones, que era cada acción, por 20 también, 800. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que el paquete contiene dos acciones comunes por 20 colones, cada acción común, que es el valor nominal, perdón, preferente, dos acciones preferentes, más 20, por 20 colones, que es cada acción preferente, por 20, que son número de paquetes. Eso me da que el paquete contiene un capital social preferente de 800. Y yo lo logré vender 880, o sea, se vendió con 80 colones. Bueno, esto es en caso de paquetes, venta de paquetes, ¿verdad? Otra de las cosas que les mencioné, y así lo vamos a ver ahorita en la práctica, es que las acciones se pueden vender, se pueden tener venta de acciones a cambio en especie, ¿verdad? Puede ser que se dé inventario, puede ser que se reciban cuentas por cobrar, puede ser que se reciba una maquinaria, puede ser que se reciba un edificio, un vehículo, en fin, lo que considere oportuno y que sea de uso y de buen rendimiento financiero por parte de la entidad. Entonces, para efectos de aquí dice, para los pagos basados en acciones, la NIF 2 establece que el intercambio se registra el valor razonable de los bienes o servicios recibidos. O sea, se debe identificar el valor razonable del bien para poder hacer el registro, excepto que no se pueda estimar a confiabilidad, porque también puede suceder que no podamos estimar el valor. En este último caso, se evalúan los bienes y servicios al valor razonable de los instrumentos del patrimonio concedido. Bueno, muy bien, ¿qué significa todo eso? Vamos a verlo con los ejemplitos. Uno donde nos permite establecer el valor del bien, y otro donde no podamos estimarlo con fiabilidad. Entonces, vamos a ver estos casos. Dice, se emiten 200 acciones, ¿verdad? Se emiten 200 acciones comunes con valor nominal de 50 colones, cada una a cambio de una maquinaria. Las acciones se cotizan en la bolsa al valor, Nación de Valores 85, cada una, y no se pudo determinar el valor de la máquina. No se pudo determinar. ¿Verdad? Tenemos que son 200 acciones, a 50 colones de valor nominal, se recibió a cambio de una maquinaria, y que en el mercado, en la bolsa nacional, está en 85, o sea, está a un valor de 35 colones superior al valor nominal. Entonces, veamos el asiento. Entonces, ¿qué tenemos? Se registran, en este caso, como no se estiman, como no tenemos un claro valor, no se pudo determinar el valor de la máquina, ¿a qué es lo que aplicamos? Según nos dice aquí la NIT, ¿verdad? Cuando no se tiene confiabilidad, dice, en este caso, se evalúan los bienes y servicios al valor razonable de los instrumentos del patrimonio. ¿Cuál es el valor razonable del patrimonio? 85. ¿El valor por qué? Porque eso como está razonablemente en el mercado. Entonces, pero para efectos contables tenemos que determinar cuánto es en capital social común, que solamente podemos registrarlo al valor nominal, serían las 200 por 50, y la diferencia en este caso, ¿verdad? Que serían los 35, la diferencia de 35 por 200, serían 7,000. Entonces, es el valor con el cual vamos a recibir, le vamos a registrar a la máquina, en este caso, ¿verdad? Estamos recibiendo y entonces recibimos la máquina. Bueno, ¿qué pasa? Les dice aquí, se emiten acciones. En este caso, bueno, aquí dice otro número de página. Por favor, ignoren aquí la parte que dice página porque no corresponde. Ya esto cambió. Se emiten 200 acciones comunes con un valor nominal de 50. Mismo caso, ¿verdad? Pero en este caso sí tiene valor la maquinaria. O sea, sí pudo establecerse el valor razonable de la máquina, y por lo tanto no podemos irnos al valor de las acciones. Entonces, tenemos, bien, entonces,
en este caso, bueno, el valor de mercado, no podemos decir el valor de mercado, pero en unidad sí tenemos que registrarlo. Bueno, entonces en este caso, ¿cuánto sería el capital social? Bueno, primero, la maquinaria se recibe 18. El capital social es de 200 por 50, 10.000. Y como 10.000 está, lo recibido está por encima de lo nominal, lo registramos a la prima. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado por debajo? Lo hubiéramos tenido que registrar a descuento. Bueno, entonces aquí queda esta forma registrada. Ya saben, los que están presentes, pues con toda tranquilidad pueden hacer alguna pregunta en caso de algo no quede claro. Acciones preferentes convertibles. O sea que podemos convertir acciones preferentes, podemos convertirlo en acciones comunes. Vamos a ver el caso. Modelo vendió 500 acciones preferentes convertibles. 500 colones, el valor nominal de 500 colones a 120, a 125% cada una. Cada acción preferente puede ser convertida en 5 acciones comunes con un valor par de 80. Vean ustedes, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Llegó el momento de la conversión, se hace la conversión y ¿qué pasa? Aquí no estamos haciendo el asiento de la venta, ¿verdad? Aquí ya estamos haciendo el asiento de la conversión. Porque la venta hubiera sido diferente, ¿verdad? Simplemente todo, aquí hubieran sido, el asiento de la venta hubieran sido 500, 500 500 acciones por el 500 colones cada una por el 125%. Ese hubiera sido el efectivo contra capital social preferente, ¿verdad? Y capital social preferente y prima en acciones preferentes, porque el 25% corresponde a quedaría como prima, ¿verdad? Así es como quedaría. Por eso es que ahora estamos haciendo la conversión. Entonces, ¿qué pasa? Capital social preferente disminuye, ¿verdad? Porque ya desaparece, porque vamos a convertirlo en capital social común. Y la prima de las acciones preferentes también, ¿verdad? O sea, 25 por 500, estos 62.500 que antes los teníamos en el haber, los traemos al debe para convertirlas en acciones preferentes. Y las acciones preferentes tienen un valor de 5, ¿verdad? Perdón, se pueden convertir en 5. O sea, cada acción preferente se puede convertir en 5. Entonces tendríamos que convertir 500 por 5 por 80. 500 acciones por 5 por 80 nos tiene que dar 200 colones. Perdón, nos tiene que dar, aquí, así, por 80 tiene que dar los 200 colones. ¿Sí? Serían 500 por 5 acciones por 80. Estoy haciéndolo en mi calculadora. 200. Efectivamente. Ese es el capital social. Pero resulta que ese es el capital social común, pero la suma de 250 y 62.500, esto nos da 300, 200.500. Entonces vemos que el valor preferente que hemos convertido está por encima al valor del capital social. Por lo tanto, la diferencia se va a prima en acciones, ¿verdad? Prima en acciones comunes, en este caso, 112.500. Entonces partimos, obviamente, de la totalidad que estamos convirtiendo. ¿Cuánto es lo que tenemos que registrar al valor nominal en el capital social? Y la diferencia, pues, nos va a generar una prima o un descuento. En este caso nos genera una. Acciones preferentes, van siguiendo ahí, preferentes convertibles. Alternativamente, si cada acción preferente se puede convertir en 8 acciones, vean que ya no es en 5, sino que se convierte en 8 acciones comunes, pues ahí la cosa va a suceder lo siguiente, la cosa cambia, ¿verdad? ¿Por qué cambia? Porque si ustedes cogen 500 acciones, ya no la multiplican por 5, sino por 8, y esto lo multiplica por el valor de cada acción, ya se me olvidó, 80, valor nominal, por 80,
me dice que el capital social común es de 320.000 y yo tengo que registrar capital social común. Y observen que aquí, en este caso, en este caso, capital social común está por debajo del capital social preferente y la prima. Aquí no registramos a descuento. eh, no es igual que cuando vendemos, ¿verdad? Aquí una conversión. Anteriormente por error le dije descuento, que sí. Aquí no registramos por descuento, sino que en este caso el valor lo disminuimos de utilidades retenidas, ¿verdad? De utilidades retenidas. Eh, en otras prácticas también, pues en algún momento hay otras literaturas que le llevarían a descuento en capital social, descuento en acciones preferentes, perdón, descuento en acciones comunes. Bueno, pero aquí la práctica es llevar la utilidad retenidas. Y utilidades retenidas, vamos a mantener lo que está en el libro, que llevamos esto a utilidades retenidas, disminuyendo ese valor de las utilidades retenidas de periodos anteriores. Bueno, entonces ahí vamos. Aquí nos pide, aquí es donde vamos a trabajar con el ejercicio 6, 5 y 4 momentáneamente de lo que tenemos en el libro. Estas sí, vamos a coger esas prácticas momentáneamente que están en el libro. Ya les digo en qué página. En la página 229 del libro nuevo. Y son las únicas del libro nuevo porque estas no están en el libro viejo, ¿verdad? En el libro viejo no están estas. Eh, entonces vamos a trabajar la práctica 6 que está en la página 231. La práctica 5 también está en la 231. La práctica 4 que está en la 231. Y si nos da chance, aunque no está ahí, me gustaría ver la práctica 3 que está en la 230, que es la estructura del patrimonio completo. Entonces vamos a trabajar, voy trabajando eso, digo yo, no los voy a poner a ustedes a trabajarlo por consideración de que no han tenido chance ni de leer capítulos, están más concentrados en el examen, entonces yo voy a ir elaborando, voy a aprovechar esta parte para elaborar la práctica. De momento, voy a dejar aquí, voy a tener esta grabación, esta para que me quede